Esta marcha del día de hoy es el resultado de la Junta Nacional que se realizó en la ciudad de Bogotá la semana pasada y donde se dio, la determinación de realizar un paro de 24 horas, aún entendiendo que el gobierno había retirado el proyecto de ley 057, nefasto totalmente para la educación, desfinanciando aún más la educación pública, pero de todas maneras la Federación Colombiana de Educadores y sus filiales consideramos que en este momento pudo haber sido retirado el proyecto, pero tal vez el gobierno intenta nuevamente meter el contenido de este proyecto en el plan de desarrollo que ya ahorita mismo tiene que presentarse, y por tanto la Federación Colombiana de Educadores determinó que el magisterio colombiano no puede bajar la guardia, que debemos mantenernos en pie de lucha hasta tanto el gobierno no solo cumpla con el retiro que se hizo de este proyecto, sino que se cumpla con todos los puntos de los acuerdos firmados en el año 2017, en el mes de junio del paro pasado. Son muchos los puntos que están pendientes y todos lo sabemos. En este momento hay una serie de decretos pendientes por entregar o por dar a conocer a la comunidad educativa, entre los cuales está el decreto de reforma a las normales, la convocatoria a la tercera cohorte de la evaluación diagnóstica formativa de los compañeros del 1278, pero además todos ustedes saben que hay un punto prioritario también, que es la posición que ha asumido el gobierno, la fiduprevisora, que es la contratante de los servicios de salud del magisterio colombiano, y que en este momento esa prestación de los servicios es un desastre. Prácticamente es algo que está acabando con la vida de muchos maestros y sus beneficiarios por la mala prestación de los servicios. Entonces exigimos al gobierno que por intermedio de la fiduprevisora cumpla con lo que realmente debe cumplir, exigiéndole y sancionando a las empresas prestadoras de salud que realmente no cumplen los contenidos de la contratación efectuada. Y decirles que hoy el magisterio y los estudiantes universitarios estamos en las calles defendiendo el sagrado derecho a la educación. Y el único garante de los derechos es el Estado. Por eso la exigencia que le hacemos no es que el gobierno no haga unos pequeños anuncios, que el gobierno sea garante de la satisfacción del derecho a la educación. Y en ese sentido FECODE también pide que se cumpla con los compromisos de los acuerdos pactados, donde viene evadiéndose o viene haciendo evasión de los compromisos, y gracias a la presión se viene avanzando y nos toca seguir con la presión para hacer la resistencia y mantener lo que hemos alcanzado, pero también para seguir avanzando. El proyecto 057 que ya fue retirado, ¿hay alguna posibilidad de que se...? O sea, el proyecto 057 fue retirado, pero hay el anuncio de otro proyecto porque la misma Constitución obliga a que el sistema general tiene que ser ajustado o modificado, pero la petición de FECODE no es que se haga un ajuste, sino que se haga una reforma estructural que conduzca a una verdadera financiación de la educación y que los recursos que se le asignen a la educación sean más producto de un mandato constitucional con una reforma estructural del sistema general. Y hasta ahora el gobierno ha eludido y lo que ha pensado es hacer una reforma legal y no una reforma estructural del sistema general. Javier Arcón Padilla, del Comité Ejecutivo de la CUT, presente también en este paro del magisterio en todo el país. Cuéntenos el acompañamiento que viene realizando la CUT. En estos momentos tú sabes que el FECODE, todo el magisterio colombiano, es afiliado de la CUT, por consiguiente la CUT debe asistirlo en todos los conflictos laborales. Aquí estamos dando presencia para decirle al magisterio colombiano y a todos los trabajadores afiliados a la CUT que tienen un sindicato dispuesto a defender sus intereses laborales en todos los aspectos. Bueno, con relación al tema de la desfinanciación de la educación en todo el tema, sobre todo la educación pública y las universidades, su opinión. Mi opinión es que es legal la parálisis que ha generado la educación superior, debido a que le están haciendo un recorte presupuestal a la inversión de salud, en educación superior.
Y el nuevo programa, el que reemplaza a Serpi lo paga, Generación E, su opinión. Todo eso lo está afectando, todas son afectaciones, las modificaciones que está haciendo el gobierno. Por eso estamos en pie de lucha, la CUT, FECODE, acompañando, digamos, todo lo que tiene que ver con la educación superior y la educación pública. Volvemos a las calles y es donde le estamos pidiendo que debe ser el pueblo colombiano el que debe salir, porque hoy los maestros no estamos luchando por reivindicaciones nuestras, estamos exigiendo al gobierno la financiación de la educación pública, que sabemos que hoy viene una crisis, igualmente que los compañeros estudiantes de las universidades. Hay que tomar el ejemplo de las universidades, donde los estudiantes universitarios son los que han paralizado, y por eso este paro no debe ser el paro de los maestros, sino el paro del pueblo colombiano. Porque un país que piense en la paz, que piense en el desarrollo, primero tiene que pensar en la educación. Cuando no se piensa en la educación, siempre vamos a estar en un país en atraso, como decía nuestro libertador Simón Bolívar. Un pueblo sin educación es instrumento fácil de su propia destrucción. ¿Esta es la plataforma para un paro indefinido? Esta es una plataforma no para un paro cívico nacional indefinido, porque aquí vamos a trabajar con los padres de familia, con los estudiantes y con la comunidad en general, que tenemos que defender la educación pública, porque es el único patrimonio que tenemos los colombianos. Es que los recursos que se han asignado o que se vienen asignando son insuficientes, y por eso que le hemos pedido al gobierno una reforma constitucional, la reforma al artículo 356 y 357 de la Constitución, porque para que podamos financiar la educación se necesita el 7.5 del Producto Interno Bruto y no los presupuestos de migaja que hoy tiene el gobierno nacional. ¿Cuánto es esto, profe, el 7.5? ¿A cuánto equivale? La educación hoy tiene un déficit de 1.5 billones de pesos. Es el déficit que hoy tiene la educación, y sin contar con lo que aún no se le ofrece, porque a la educación pública se le cercenaron 2 grados de preescolar, violando flagrantemente la Ley General de Educación, Ley 115, que establece que son 3 grados de preescolar y no solamente un grado de transición como hasta hoy lo tenemos. La diferencia entre el programa Serpi lo paga y Generación E. Es lo mismo, es la forma donde el gobierno sigue sacando los recursos de lo público para llevárselo al sector privado. Aquí no hay ninguna diferencia, simplemente un cambio de nombre, porque es que nos estamos acostumbrados a que cada gobierno que viene trae sus propias políticas o sus programas, porque en Colombia no existe unas políticas públicas de educación, y es lo que exigimos, políticas públicas de educación y de inversión social, no de programas de gobierno o de personas. ¿Qué pasa con las incapacidades? ¿Cuándo te comienzan a afectar esas incapacidades, o hasta dónde después del tercer día debes hacerte los descuentos, de manera que nosotros como activistas sindicales, como dirigentes en mi caso, yo llamo al magisterio a que le prestemos un poco más de atención a ese caso? Pero no se habían empezado a conformar los comités. Hay la conformación, pero todavía no hay una directriz formal en ese sentido, hay iniciativa. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy como veedor de salud. Uno, después que hace el ejercicio, se interesa y sabe de toda la problemática que existe en ese sentido, y hemos comenzado a conformar muchos comités, pero no hay esa oficialidad o esa formalidad, y sabemos que muchos rectores, muchas instituciones no le han prestado la atención debida, además porque no se ha hecho la difusión como debe ser. Por ello el llamado a que estemos pendientes y que hagamos esa conformación. En mi caso estoy dispuesto a llevar la orientación hasta donde sea necesario, a fin de que lo conformemos y sobre todo que funcione como debe ser. Francisco Villanueva, docente e integrante del Comité Ejecutivo de la CUT en el Departamento del Atlántico. Bueno, la participación en esta nueva marcha que se está adelantando por parte del magisterio, esta primera marcha, podríamos decirlo, en el gobierno de Iván Duque. Bueno, la verdad, gracias Elvi por la información, por la entrevista, y estamos aquí precisamente diciéndole a este gobierno de Duque que el magisterio no se va a dejar. Estamos reclamando que se haga efectivo por parte del Estado. Como ya se sabe, hubo un acuerdo y dichos acuerdos no se han cumplido. ¿Qué es lo más interesante y lo más importante, incluso para toda la población colombiana? Es que estamos reclamando los dineros que le pertenecen al sector de educación, y estamos planteando que sea una reforma constitucional.